Capítulo 2, libro de Proverbios. Hoy vamos a hablar acerca de la excelencia de la sabiduría. Este libro nos va a llevar a un nivel de vida superior y todo lo hemos tenido revelado en este libro desde antes de Cristo, allá en el siglo 9, siglo 10, que es la vida de este hombre Salomón. Y empieza entonces así, analicemos verso a verso. Hijo mío, vamos a empezar con una llamada de advertencia. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Un consejo para alguien al que se le tiene afecto, se le tiene amor. Hemos dicho que cuando le dicen hijo mío no necesariamente es un hijo de sangre, puede ser un súbdito, puede ser un alumno al que se le tiene un aprecio. Entonces Salomón también, hijo mío, le dice a todo su pueblo porque él es el rey y en cierta forma hay una paternidad, ¿no? Que esto ya lo hemos estado hablando. Si recibieres mis palabras, o sea, si las aceptas, si las atiendes, aunque no vayan en el sentido que tú quieras, porque entiendes que es de Dios. Este es el llamado de Dios para abrir nuestros sentidos a su palabra santa. Escucha eso, abrir nuestros sentidos. No solo saber que existe la Biblia, por ahí conocer algunos, dos textos, no. Recibir la palabra. Hay quien lee la Biblia, hay quien la sabe, quien la conoce, pero no la aceptan. Entonces, ahora lo que Dios quiere es que la recibamos, es decir, que la aceptemos porque es su ley. Y Él está hablando a su pueblo para que entonces esta palabra nos haya ir en contra de la corriente del mundo que vive tan alejado de la palabra de Dios. Imagínense qué cosas tan raras que teniendo la palabra correcta, la palabra de Dios, el mundo va en un sentido diferente, ¿no? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Muchas veces la enseñanza de un pastor o la enseñanza de un maestro la escuchamos, nos gusta, pero no dejamos que entre a nuestro corazón. Cuando habla de que la guardaremos dentro de nosotros, ellos poéticamente le dan al corazón toda la voluntad, los sentimientos, lo intelectual. Entonces, es decir, la palabra debe de regir estas áreas de nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros deseos, deben de estar regidas por la palabra de Dios, todo el ser humano. Entonces, ese simbolismo, pues, maravilloso que usan los hebreos del corazón, porque es el que bombea la sangre a todo el cuerpo, es lo que ellos nos están diciendo, que la sabiduría tiene que ser bombeada en todo nuestro ser, no solamente en algunas cosas. Alguien dice, no, es que lo de afuera no importa. No, sí, también la sabiduría debe de bombearse hacia afuera. No, que solo importa la parte religiosa, la parte espiritual. No, todo nuestro ser debe de ser bombeado por esta sabiduría. Por eso le dan ese simbolismo al corazón. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, oblígate a oír la palabra de Dios, oblígate al consejo, aunque vaya en contra de lo que anhelas, porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que no van a ir en el sentido de nuestras pasiones o de nuestras emociones, pero nosotros debemos obligar nuestro oído a oír la palabra de Dios, tener esa responsabilidad, porque necesitamos oír la sabiduría que viene de Él. Obligar nuestras pasiones y deseos que vayan en sintonía con Dios. Dice, si inclinas tu corazón, o sea, si obligas tus sentimientos, oblígalos. No, que no tengo ganas de ir a la iglesia, oblígalos, eso es sabio, oblígalos a ir. No, que ahorita no estoy desanimado, obliga tus emociones. No, es que ahorita tengo otros intereses porque tengo planes, proyectos. Obliga tu intelecto a oír la palabra de Dios, porque los cambios, la transformación no van a ser mágicos. Necesitas oír. Entonces, cuando habla aquí esta palabra tan maravillosa que dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, si avanzas hacia ella,
si vas hacia ella, si la buscas, inclinas tu corazón y te obligas a ir hacia ella, entonces vas a encontrar el propósito y el plan de Dios. Si clamares a la inteligencia, hablábamos en el otro video de clamar, que es acosar, no es decir, pues ya le dije al Señor y Él sabrá, no es un acoso, es Señor, hazme inteligente, lléname de inteligencia, estoy estudiando, me estoy preparando, dame herramientas. Señor, quiero ser inteligente, quiero tener esa información. Entonces tú estudias y clamas, ruegas, acosas para ser inteligente. O sea, es tu interés realmente poderoso para esa inteligencia. No es un, quisiera ser inteligente y Dios sabe. No, es clamar, acosar. Y a la prudencia dieres tu voz, llamarla de una manera directa, decirle, Señor, quiero que me des esa prudencia, quiero tener ese discernimiento para poder usar esta información de la mejor manera. No es una declaración fantasiosa. Aquí la Biblia nos enseña que todo es un proceso de vida, que todo es un proceso para lograr los objetivos. Tanto la inteligencia como la prudencia van a ser un proceso, no van a ser automáticos. Entre más te tardes en buscarla, pues más te tardarás en obtenerla. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, buscar la plata es una inversión para encontrarla, es un proceso para obtenerla, o sea, hay que pagar un precio. Y el hombre así busca la riqueza, da todo para obtener aquel diamante, para tener aquella joya, aquel metal. Para obtener la salud también es capaz de dar todo con tal de no morirse y sentirse bien. Con toda la intensidad busca esos beneficios. Pero ahora dice la palabra de Dios, si como a la plata la buscares, realmente que se convirtiera en tu mayor interés y la escudriñares como a los tesoros, o sea, si realmente fuera lo más valioso para ti la inteligencia y la sabiduría, entonces la buscaríamos de una manera diferente. Hay quien quiere ser sabio y ni siquiera abre la Biblia, ni siquiera busca herramientas. Los tesoros no están a la vista, los tesoros hay que buscarlos. Cuando tú quieres dar una buena predicación, hay que buscarla. Una buena clase, una buena enseñanza, un buen consejo, una buena aplicación, hay que buscarla. Entonces ahí en esa búsqueda llega la revelación, pero es un proceso, es algo que tarda, no es algo rápido. Entonces a veces decimos, oye, qué bonito habla fulano, mengano, qué bonito predica, qué bonito Dios lo usa, sí, pero tiene que haber una búsqueda. Porque el hombre y la mujer, por bonito que hablen, por una fácil oratoria que tengan, cuando tú los escuchas y los escuchas, te das cuenta que dicen lo mismo cuando no buscan, cuando solamente repiten. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, cuando ya tengas esto, vas a poder entender cómo hacerle reverencia a Dios, cómo respetar a Dios. No es porque eres bueno ni porque tienes buenos sentimientos. Reverenciar a Dios es porque tienes conocimiento de cómo a Él le gusta que lo hagas, entonces lo obedeces. Y ahí es donde entendemos claramente sus formas. Porque Jehová da la sabiduría, entonces hay que buscarla en Él. No solamente los libros, no solamente los consejos, no solamente nuestros líderes. Jehová la da. Por eso, cuando hacemos uso de esa sabiduría, le damos la gloria a Él. Y de su boca, que nos lo maneja Salomón de una manera para que nosotros entendamos este lenguaje humano. Sabemos que Él es espíritu, pero Él dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es humano, no es terrenal, es divina. Hay que buscarla en Dios porque Él es el dueño. Por eso la palabra es su aliento mismo. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién no va a querer esto? Él da la sabiduría correcta, la que da vida, la que es como un refrigerio a los huesos. Dice, es el tuétano,
es la salud de los huesos, a los íntegros. Él es el protector. ¿Quién puede contra ti si Dios es tu protector? Él es el que camina delante de ti, nos guía, nos indica hacia dónde vamos. Él es escudo. A veces hay gente que se siente desprotegida porque no ha leído Proverbios. Él es escudo para los íntegros. Él es escudo para todos, no, para los íntegros, para los que están llevando una vida como Él manda. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, Él siempre va a tener un buen veredicto para todos los obedientes. No va a dejar que caigas en condenación. Él te va a cuidar porque vivimos íntegramente apegados a su palabra. No solamente tenemos el título de religiosos o de hermanos o de cristianos o de apostólicos, sino que realmente Él preserva el camino de sus santos, de los que se han separado para Él. Entonces, hay otro entonces, verso 9, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, que lo hablamos en el video 1. Vamos a comprender lo correcto y lo justo porque esto es de Dios y vamos a caminar en ese buen camino hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos, donde nuestro carruaje no se va a descomponer. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea, cuando gobierne tu vida la sabiduría, cuando ya haya una aceptación de ella, este conocimiento traerá alegría a nuestra vida y la ciencia fuere grata a tu alma, porque vamos a tener razones para vivir correctamente. Nuestra vida va a cambiar. No podemos vivir igual si somos sabios. Nuestro caminar va a ser viendo los objetivos eternos. Todas las promesas de Dios van a ser nuestra motivación y nuestra alegría. Su Santo Espíritu nos va a llenar de gozo. Y el fruto del Espíritu va a estar en nosotros. Es decir, vamos a estar plenos. El mundo no quiere que ese conocimiento entre en nosotros, porque la felicidad del mundo es efímera. Está basada solamente en el deleite corporal, pero eso lo lleva a la muerte eterna. Entonces, cuando la sabiduría entre a nuestro corazón, a nuestro intelecto, entre a nuestras pasiones, a nuestros sentimientos, entonces ahí es donde va a haber una felicidad. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, porque te va a guiar en cómo vivir, en cómo actuar de una manera integral. Este es el conocimiento el que nos va a sacar hacia adelante, para librarnos del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, el conocimiento al cristiano le va a abrir un mundo, un panorama en el que va a entender la enseñanza, la predicación, las clases de una manera diferente, porque tiene conocimiento. Si no, mientras te bebes todo, te comes todo, lo que te den. Pero la sabiduría y la inteligencia te van a librar del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Nos va a alejar de esas malas amistades, de los que no han dejado que la sabiduría entre en su corazón. Muchos no serán liberados porque no han entendido que la clave está en la sabiduría. Muchos creen que es ir a la iglesia, congregarte y estar ocupado en cosas. No, la Biblia habla de un nivel mucho más elevado, y es que hay hombres que hablan perversidades. ¿En qué sentido? En que hablan herejías, hablan cosas que no son correctas, declaran cosas que Dios no declaró, enseñan cosas que Dios no dijo que enseñaran. Son cosas que te van a llevar a un camino muy alejado de Dios. Eso es algo perverso, que dejan los caminos derechos. Vean, porque le está hablando al pueblo. Y cuando habla que dejan, el hebreo dice que renuncian, que aflojan, que sueltan. O sea, se desaniman. Son motivados por otras cosas. Y esto les pasa a los que ya conocieron la verdad como los israelitas. Ahora nos pasa a los cristianos, donde como no es el conocimiento y la fe lo que nos mantiene, son nuestras pasiones, son nuestros razonamientos. Ahí es donde Dios dice, dame tu corazón. O sea, dame todo eso. Hablar del corazón es hablar de todo eso. Por eso mucha gente renuncia, porque no tengo ganas, me desmotivé, porque no han entendido
que es todo eso entregado al Señor. Dejan los caminos derechos, los íntegros, los verdaderos, para andar por donde, dice el proverbista, por sendas tenebrosas, de tinieblas que llevan a la muerte, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Esto ya no le va a pasar a un sabio y un inteligente, no va a regresar al vicio, a las cosas malas, porque él sabe cuál es el final y sabe que el juicio de Dios no lo va a alegrar cuando llegue. Estas personas se gozan del libertinaje, no tienen quien los pastoree, le dan rienda suelta a su carne. Ellos piensan que no va a llegar el juicio y la muerte, pero va a llegar. Usan célebres frases como la vida es una y hay que vivirla, hay que gozarla, dándole entonces solo autoridad al deleite carnal. Aléjate de ellos, aléjate de eso, sé sabio, cuyas veredas de estos hombres son torcidas y torcidos sus caminos. Son como la serpiente tortuosa que no sabes por dónde te va a llegar. Esos son los caminos de ellos, están inclinados al mal, solo maquinan cosas perversas para evitar que lo íntegro, para evitar a Dios. Entonces se dan gusto, pero viven engañados. Piensan que no necesitan la sabiduría de Dios, que nadie no ocupa decirles nada. Pero tú necesitas ser librado de eso. ¿Cómo vas a ser librado? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, serás librado, salvado. O sea, vas a ser arrebatado, porque la sabiduría te va a dar ese poder de decir, no, es la sagacidad, no. El mundo ya normalizó cosas, pero la Biblia dice otra cosa. Aún la misma iglesia normaliza cosas, pero la Biblia dice otra cosa. No podemos caer en la tentación. No puedes faltar el respeto a tu casa, a tu iglesia, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Entonces el conocimiento te va a dar salvación, te va a arrebatar, te va a violentar, te va a arrebatar del pecado para que tú seas sabio. Entonces no podemos confiar en la naturaleza del hombre porque es caída y pecadora, pero Dios por medio de su palabra nos saca de eso. La gran mayoría no son librados y caen en este perverso hábito del mundo tan normal. Me voy a echar una canita al aire mientras no sepa mi pareja. Cosas así que tú como cristiano debes de ser arrebatado. El sexting, mandarse fotografías de personas desnudas. El mundo ya lo normalizó. Tener varias parejas, usar tu cuerpo como tú quieras, no saber si eres hombre o mujer, tú decidirlo con tu razonamiento. Cosas que el mundo ya normalizó. El vicio, el sexo ilícito, las drogas, todo lo que para el mundo es libertad y es opcional. Ahí es donde nosotros debemos de saber que es una trampa mortal, pero el conocimiento y la palabra de Dios nos quieren arrebatar. Y luego habla de la mujer extraña, de la aborrecible, dice el hebreo, la extranjera, la ajena, la que no es nada de libertad sino libertinaje, sino que el cristiano debe de saber cuidarse de todo lo que no es de él, de lo que va a destruir su familia. Puede ser el vicio, aquí pone una mujer hablando del adulterio. Tienes que cuidarte porque va a ser destrucción. Extraña porque también tiene otra fe, tiene otra creencia, es de otra religión que te puede desviar, que eso es lo que le pasó al rey Salomón. Él tomó mujeres extrañas de Israel y le fue muy mal, porque practicaban otras cosas, tenían otros hábitos, tenían otros dioses, y él cayó en ese pecado. También es hablar de una mujer prostituta, la cual tiene sus relaciones por intereses personales o económicos. Aléjate, porque va a corromper tu matrimonio, va a corromper tu pensamiento, tus buenos hábitos. Pero, ¿cómo vas a salir de eso? Si a veces la carne, las emociones, te piden solo eso, porque estás batallando con tu matrimonio, porque es algo prohibido, porque te llama la atención. Pero ¿sabes qué? Dios no lo autoriza, porque rompe con los lineamientos del matrimonio. Pero ¿cómo vas a poder hacer esto? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Yendo a la sabiduría de Dios. Entonces, ahí es donde tú vas a entender que lo prohibido, lo que Dios dijo no, va a ser no. Y vamos a hacer solo lo que está autorizado. La mujer extraña es la que no está autorizada para ti. Eso es la mujer extraña, la que no nos corresponde. De la ajena, la que no es tuya. La que dice que con sus palabras
te halaga, o sea, te lisonjea, suaviza lo que te quiere decir. Esa mujer que no vive contigo, que no te conoce realmente, pues para ella es fácil decirte cosas. Cuando nuestra pareja nos conoce el día a día, pues nos reprendemos, nos decimos cosas que nos van a ayudar a crecer, nos decimos nuestros errores, pero la extraña o el extraño que el halago es tan poderoso, dicen que esas palabras las asemejan a esas piedras lisas que agarró David. Así son esas palabras, alisan a lo más áspero, a lo más duro, lo dejan lisito porque son palabras poderosas. Y es fácil que alguien ajeno que no te conozca en el día te diga, qué bien te ves, qué curada eres, qué guapo estás, qué bonita estás, qué bonito cuerpo. Entonces tú dices, ay, sí, en mi casa ya no me dicen eso. Sí, porque en la casa también hay que resolver problemas, situaciones, porque nos conocemos en el día a día y hay situaciones que se dan. Pero el extraño, el ajeno, el que no te conoce te va a lisonjear, pero es muerte. Eso dice la palabra de Dios. Porque es fácil escuchar eso. Ay, qué divertido eres. Ay, me la paso muy bien contigo. ¿Cómo que en tu casa no te entienden? ¿Cómo que en tu casa no te comprenden? Sí, porque no te conocen. Porque las palabras de esta mujer no son reales. Por eso te gustan. Pero las de tu pareja son reales y honestas. Por eso no nos gustan. Entonces aquí es donde el hombre comete graves errores, terribles. ¿Y sabes por qué? No porque la carne es débil, sino porque no has dejado que la sabiduría gobierne tu corazón, sentimientos, pasiones, intelecto. No has dejado. Entonces caemos en inmoralidad sexual y de todo tipo, porque el corazón no se lo hemos dado a Dios. Entonces, aquí es donde está muy terrible la situación. Cuando nos habla de lo ajeno, o sea, Dios lo enjuicia de una manera tan terrible, que el hombre no puede ir por la vida diciendo, es que fui débil. No puede ir por la vida así. Porque aparte de que sí fue débil, fue ignorante voluntario, porque no quiso dejar que la palabra de Dios lo gobernara. No hay excusa. No, que es que mi esposa era así. Es que no me atendía. Sí, pero la palabra de Dios la rompes y ahí se rompe el pacto. Esa mujer, la cual abandona y está diciendo, está hablando de mujeres del pueblo. O sea, hay mujeres del pueblo que te pueden incitar a pecar y hombres. O sea, es viceversa, pero aquí se refiere a la mujer que te pueden hacer pecar, que te pueden hacer caer. Hay mujeres sensuales cristianas, claro que las hay. Hay mujeres alborotadoras que buscan destruir matrimonios, claro que los hay. También hay hombres. Por eso Salomón le está hablando al pueblo. Y esa mujer es la que abandona, o sea, la que afloja, suelta, renuncia a la relación autorizada con la que se comprometió, porque le dejó de echar ganas, porque se le bajó la emoción, por lo que tú quieras, porque se relajó. Sueltan la autoridad y no la reconocen ni a sus maridos como sacerdotes. Renuncian a esforzarse y comportarse como mujeres íntegras que ya se casaron, que ya decidieron y terminan abandonando, soltando, aflojando y destruyendo la vida de los demás. Abandonan al compañero de su juventud, al amigo del que un día se enamoraron, con el que decidieron formar una familia, al confidente, con el que decidieron experimentar las cosas más íntimas que solo entre ellos se conocen. Lo abandonan. Y luego hay algo más terrible. Y se olvidan del pacto de su Dios. Porque el matrimonio es un pacto mixto. Civil, porque lo haces ante un juez, ante una autoridad. Pero es también un pacto religioso, porque lo haces con Dios como testigo. Esta mujer rompe el pacto civil, rompe el pacto divino, el pacto del Sinaí, de ese Dios que les dio la ley, que les dijo, no adulterarán, abandonan ese pacto, se van al desenfreno y entonces terminan terriblemente mal. Eso es un adulterio. Es romper el pacto con Dios del Sinaí, cuando Él dijo que no adulteraras. Qué cosa tan terrible es no ir a la palabra de Dios y que ella sea
la que nos reprenda. Entonces, olvidarnos del pacto de nuestro Dios, de la religión verdadera, es la que va a hacer que todo pierda su sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque un adulterio es meterte con la mujer extraña, la que no es tu mujer, es romper el pacto con Dios. Por lo cual su casa, esta mujer, su familia, su linaje, todo lo que está unido a ella, todo lo que se emparente con ella, está inclinada a la muerte. O sea, está hundiéndose. Su casa está postrada, está en ruina. Su camino es de bajada, no tiene otro fin. Aunque te digas, es que está bien bonita y es que está de bajada. Su pareja está afectada, sus hijos tienen un mal testimonio y regularmente son cadenas de maldición que ellos van a también seguir, porque viene la muerte espiritual, viene todo tipo de hundimiento. Entonces va a haber muchas cosas que nos inclinan a la muerte. Entonces, en el tiempo de Salomón debía haber mucho adulterio para que él dé estos consejos. Y él mismo, que tenía muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, inclinado a la muerte por tener estas relaciones libres. Ahorita todo te incita al adulterio, las obras de teatro que fomentan la infidelidad, las series de la tele que te llevan a una vida precoz, las redes sociales que te incitan a mostrar tu cuerpo sin pudor, la pornografía que la ves en fotos, en revistas, en los programas. O sea, todo suma para que tu casa se hunda. Los libros que hablan de sexualidad, todas las relaciones libres, lo que está de moda, tu casa se hunde. Cuando tú pierdes el interés del hombre o la mujer con la que hiciste un pacto, entonces tu casa se va a hundir, va de bajada, la postras. Y sus veredas hacia los muertos. Es una palabra aquí que es Rafa, refiriéndose a los rafaítas, que se refiere a los del mundo como ya muertos, aunque están vivos. Porque si no está Cristo, pues están muertos, ¿no? Entonces, como ella le dio la espalda a su marido, quiere que otros hagan lo mismo para correr con la misma destrucción. Fíjense, qué cosa tan tremenda. Su vereda hacia los muertos. ¿Cuántas enfermedades por contagio sexual? Por sexualidad desenfrenada, precoz, múltiple, hacia la muerte. ¿Cuánta muerte espiritual? Por romper el pacto, sus veredas hacia los muertos. Viven como los que no se han dado cuenta que están muertos. Por eso el evangelismo, por eso los misioneros, por eso los pastores, por eso las iglesias, porque hay quien está muerto aunque está vivo, pero Cristo quiere darles vida. Todos los que a ella se lleguen, habla de relación sexual, los que se involucren con ella, los que caminen con ella, los que caigan con ella, no volverán. O sea, casi te dice que alguien que adultera nunca va a ser el mismo, porque ya metió impureza, porque ya fue infiel, porque esa exclusividad con su pareja ya no está, ese poder, esa confianza, ese honor, ya no están y no regresan. Es decir, ya no vuelven a ser como antes, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Difícilmente, dice Salomón, tendrán un arrepentimiento genuino. Y no porque Dios no los perdone, sino porque ellos mismos dudan de perdonarse. Es decir, las consecuencias van a ser desastrosas. Y esto lo puede entender alguien que ha adulterado mejor que los que no. Desastrosas. Les va a restar poder, autoridad sobre ellos mismos. Van a sentirse presas fáciles de caer otra vez, porque ya está en su mente, porque ya lo metieron a su sistema. Ministerios abandonados, promesas olvidadas, sueños desbaratados, proyectos frustrados, confianzas devaluadas, mujeres frustradas, hombres frustrados. Es difícil regresar, porque el testimonio está pisoteado. Y todo por no dejar que la sabiduría y la inteligencia estén en nosotros. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Aunque ellos entonces miraban las fiestas de sus vecinos, las cuales estaban cargadas de erotismo y sexualidad,
sus prácticas, todo, pero ellos debían andar en el camino de lo bueno. No es que no lo miremos, no es que no esté la oferta ahí, pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de las sendas antiguas, de los hombres y las mujeres que han honrado a Dios. Entonces voy cerrando este video que espero que sea de bendición para ti, porque la promesa dice que los rectos habitarán la tierra. Tanto en la tierra prometida para ellos literal, o sea, los obedientes iban a estar ahí, la tierra no los iba a vomitar, era la promesa, como eternamente con Dios. Los rectos vamos a habitar en la nueva Jerusalén y los perfectos permanecerán en ella. Estar con Dios es una promesa poderosa. Cuando habla de los perfectos, es a los ojos de Dios, no entre nosotros. Es los que están en el camino exacto. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Es decir, olvídate de las promesas de Dios en esta tierra y en la que viene. Olvídate, no vas a estar ahí, no vas a tener parte con Dios, ningún desleal, nadie que no vaya en el camino de la integridad. Si somos malos, desobedientes, si no aceptamos la sabiduría y la inteligencia, no vamos a estar con el Señor. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Bendiciones.